Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para Dormir. En este capítulo tan especial vamos a hablar de una mujer excepcional, de Hipatia de Alejandría, mártir de la razón y las matemáticas. En el mundo de las matemáticas y la filosofía, pocos nombres evocan tanto asombro y admiración como el de Hipatia de Alejandría. Fue una pionera en una época en la que las mujeres rara vez tenían acceso al conocimiento, y mucho menos al reconocimiento. Matemática, filósofa y astrónoma, Hipatia no solo contribuyó al avance del saber, sino que encarnó el espíritu del pensamiento crítico y la búsqueda incesante de la verdad. Hipatia vivió en un tiempo de intensos cambios culturales, políticos y religiosos. Su vida y obra se desarrollaron en Alejandría, una ciudad que durante siglos había sido el faro del conocimiento humano. Sin embargo, Hipatia también fue testigo de cómo ese faro comenzaba a apagarse, víctima de las tensiones religiosas y los conflictos de poder. Su trágica muerte marcó el fin de una era y su nombre quedó grabado como un símbolo de resistencia frente a la ignorancia y la intolerancia. Pero, ¿quién fue realmente Hipatia? ¿Qué sabemos de sus contribuciones y de su legado? Este vídeo explora su historia desde su infancia en la vibrante Alejandría hasta su trágico final, pasando por sus logros como matemática y filósofa. También reflexionaremos sobre lo que representa su vida en el contexto actual, la lucha por la razón, el conocimiento y la igualdad. Hipatia no solo destacó por su mente brillante, sino también por su valentía. Se enfrentó a un mundo hostil hacia las mujeres que se atrevían a pensar y hablar. Su historia, aunque envuelta en tragedia, es una fuente de inspiración y un recordatorio de lo que significa ser fiel al conocimiento y a la verdad, incluso frente a la adversidad más brutal. En este viaje al pasado, descubriremos cómo una mujer cambió el curso de la historia y dejó un legado que trasciende el tiempo. Hipatia de Alejandría es más que un nombre, es un símbolo de la resistencia del conocimiento frente a las fuerzas que intentan silenciarlo. Acompáñanos a explorar su vida, su obra y su legado eterno. Desde aquí, nuestro más sincero reconocimiento. Para entender la magnitud de Hipatia y su legado, es imprescindible situarla en el contexto de su tiempo, la ciudad de Alejandría, en el Egipto de la Antigüedad. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., Alejandría se convirtió rápidamente en uno de los epicentros culturales y científicos del mundo antiguo. Era un lugar donde las ideas fluían libremente y las mentes más brillantes se reunían para explorar los misterios del universo. Uno de los grandes orgullos de la ciudad era su legendaria biblioteca de Alejandría, parte del complejo del museo, un centro de investigación que no tiene parangón en la historia. Este lugar no solo albergaba miles de textos y manuscritos provenientes de todas las culturas conocidas, sino que también reunía a los grandes eruditos de la época. Matemáticos, astrónomos, médicos, poetas y filósofos trabajaban juntos en este espacio único, generando un intercambio de ideas que impulsó el conocimiento humano durante siglos. Fue en este entorno donde nació y creció Hipatia,
Su padre, Teón de Alejandría, era un destacado matemático y astrónomo, además de ser uno de los últimos directores conocidos del museo. Teón no solo se encargó de educar a su hija, sino que la preparó para ser su sucesora. Desde muy joven, Hipatia tuvo acceso al saber más avanzado de su tiempo y aprendió a cuestionar, analizar y reflexionar, habilidades que marcarían el resto de su vida. Pero Alejandría no solo era un faro de conocimiento, también era un lugar de tensiones. En el siglo IV, cuando Hipatia comenzaba a destacarse, la ciudad estaba en plena transformación. En el Imperio Romano, que había adoptado el cristianismo como religión oficial, comenzaba a imponer una nueva visión del mundo. Las antiguas tradiciones paganas, a las que estaban asociados el museo y la biblioteca, empezaban a ser vistas con recelo por los líderes cristianos. Esta tensión entre el paganismo y el cristianismo sería un elemento crucial en la historia de Hipatia y en su trágico final. A pesar de estas tensiones, Alejandría seguía siendo un lugar donde el conocimiento era valorado. Los ciudadanos acudían a los filósofos y matemáticos para buscar respuestas sobre el cosmos, la moral y la naturaleza de la existencia. En este contexto, Hipatia no solo heredó el prestigio de su padre, sino que lo amplió, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas de su tiempo. La Alejandría de Hipatia era un lugar de luces y sombras, un faro de cultura y conocimiento, pero también un campo de batalla ideológico. Fue en este entorno donde Hipatia comenzó a brillar, no solo como matemática y científica, sino también como una defensora del pensamiento crítico en un mundo que empezaba a oscurecerse. Hipatia nació alrededor del año 355 después de Cristo, en una familia profundamente intelectual. Su padre, Teón de Alejandría, era un renombrado matemático y astrónomo, conocido como el último director registrado del Museo de Alejandría, institución que albergaba la legendaria biblioteca. Desde temprana edad, Teón asumió un papel crucial en la educación de Hipatia, guiándola no solo en el estudio de las matemáticas y la astronomía, sino también en filosofía, ética y retórica. Desde niña, Hipatia mostró una curiosidad excepcional por el mundo que la rodeaba. Su educación no fue para nada convencional. En una época en la que la enseñanza formal estaba prácticamente vetada a las mujeres, Teón rompió las normas y decidió darle a su hija una formación equivalente o incluso superior a la que recibiría cualquier hombre de la élite intelectual. Los escritos de Teón reflejan su orgullo por ella, considerándola no solo su discípula, sino su compañera en el estudio y una extensión de su propio trabajo académico. Hipatia fue educada bajo un método riguroso. Su padre no solo le enseñaba a resolver problemas matemáticos, sino que también la animaba a plantearse preguntas filosóficas. Se cree que, como parte de su formación, le inculcó el ideal griego de la arete, que significa excelencia o virtud en todos los aspectos de la vida. En su tiempo libre, Teón la llevaba a observar los astros y a experimentar con instrumentos como el astrolabio, algo que más tarde sería una de sus contribuciones más conocidas. Para complementar su educación, Hipatia viajó a Atenas y otras ciudades del mundo grecorromano, donde estudió con los mejores maestros de filosofía y matemáticas. Durante estos viajes se adentró profundamente en el neoplatonismo, una corriente filosófica basada en las ideas de Platón que defendía la búsqueda de la verdad a través de la razón
y la contemplación espiritual. Hipatia absorbió estas enseñanzas y las hizo propias, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de esta corriente. Desde joven, Hipatia destacó no solo por su inteligencia, sino también por su forma de ser. Era conocida por su carácter amable y su habilidad para explicar ideas complejas con una tremenda sencillez. Su padre la entrenó para ser una oradora elocuente y, según los relatos, Hipatia podía capturar la atención de cualquier audiencia, ya fuera en un aula o en un foro público. Una anécdota interesante sobre su carácter y educación cuenta que, cuando algunos hombres la admiraban más por su belleza que por su intelecto, Hipatia los desalentaba, mostrándole que sus sentimientos eran irrelevantes frente a su dedicación al conocimiento. En una ocasión se dice que rechazó a un pretendiente mostrando un trozo de tela manchado con sangre menstrual, diciendo: «Esto es lo que amas, no mi mente». Esta historia, aunque posiblemente anecdótica, subraya su compromiso con la independencia y el intelecto frente a las expectativas sociales de su tiempo. Cuando Hipatia regresó a Alejandría, tomó las riendas de la escuela neoplatónica, situada en el centro de la ciudad. Allí comenzó a impartir lecciones de matemáticas, astronomía y filosofía. Su aula no tenía puertas cerradas. Estudiantes de diferentes orígenes y religiones asistían a sus conferencias, atraídos por su sabiduría y por su carisma. Algunos venían de lugares tan lejanos como Cirene, Asia Menor e incluso el Imperio Romano Occidental. Hipatia no solo era profesora, sino también mentora. Enseñaba a sus alumnos a razonar críticamente, a cuestionar la autoridad y a buscar la verdad por encima de todo. Uno de sus estudiantes más famosos, Sinesio de Cirene, la describió como una figura casi divina, alguien cuya sabiduría trascendía el conocimiento terrenal. Sinesio llegó a ser obispo, pero nunca dejó de escribirle cartas para pedirle consejo, mostrando cómo Hipatia lograba influir incluso en líderes religiosos. Hipatia colaboró estrechamente con su padre, Teón, en varias obras matemáticas y astronómicas. Algunos estudiosos creen que ella fue coautora o revisora de muchos de los textos atribuidos a él. Por ejemplo, se considera que Hipatia pudo haber mejorado y ampliado la edición de Teón de los elementos de Euclides, una obra fundamental para la historia de la matemática. Otra área donde destacó fue en la construcción y perfeccionamiento de instrumentos científicos. Se le atribuyen mejoras al astrolabio, utilizado para medir la posición de los astros, y al hidrómetro, un dispositivo para medir la densidad de los líquidos. Estas contribuciones demuestran su habilidad no solo teórica, sino también práctica, una combinación rara incluso entre los científicos de su tiempo. Hipatia decidió no casarse nunca, algo inusual para una mujer de su posición. Su vida estaba dedicada exclusivamente al estudio, la enseñanza y el pensamiento filosófico. Vestía el himatión, una prenda que identificaba a los filósofos en la tradición griega, y caminaba por las calles de Alejandría dispuesta a responder preguntas, debatir con cualquiera que la desafiara intelectualmente y compartir su conocimiento con el pueblo. Hipatia era vista como un modelo de virtud y sabiduría. Sin embargo, su independencia tanto intelectual como personal también le ganó enemigos. Algunos sectores de la sociedad, especialmente aquellos más conservadores,
veían con desconfianza a una mujer que osaba hablar con autoridad en temas reservados para los hombres. Esta desconfianza sería uno de los factores que contribuyeron a su trágico destino. En resumen, Hipatia no solo fue una matemática y filósofa brillante, sino también una mujer que rompió barreras en una sociedad que limitaba las aspiraciones femeninas. Su vida fue un ejemplo de dedicación al conocimiento y la razón, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Alejandría, desde que los estudiantes que la siguieron hasta los siglos posteriores. Hipatia dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Aunque gran parte de las obras de Hipatia se han perdido debido a la destrucción de la biblioteca de Alejandría y la falta de documentación precisa de su época, los registros históricos sugieren que fue una destacada matemática, astrónoma y filósofa, cuyos aportes ayudaron a preservar y expandir el conocimiento clásico en un momento crítico de la historia. Hipatia es conocida por haber trabajado en la edición y comentario de algunos de los textos matemáticos más importantes de la antigüedad. Uno de ellos fue el tratado Elementos de Euclides, una obra fundamental que estableció los principios de la geometría. Aunque el mérito principal de Euclides era indiscutible, se cree que Hipatia, en colaboración con su padre Teón, revisó y mejoró esta obra, asegurándose de que las futuras generaciones tuvieran acceso a una versión más clara y precisa. También se le atribuyen comentarios y enseñanzas basados en la obra de Diofanto de Alejandría, conocido como el padre del álgebra. Diofanto introdujo un enfoque algebraico para resolver ecuaciones, y aunque los textos exactos de Hipatia no han sobrevivido, sus seguidores documentaron su habilidad para enseñar y expandir estas ideas. Su trabajo ayudó a perseverar estas matemáticas avanzadas en un momento en que la transmisión de conocimiento clásico estaba en peligro. Otro texto al que contribuyó fue el Tratado sobre las cónicas de Apolonio de Perge, una obra que exploraba las secciones cónicas, la elipse, parábola e hipérbola, fundamentales para entender la geometría y más tarde la física. Hipatia enseñó estos conceptos en su escuela, asegurándose de que las ideas de Apolonio siguieran vivas. En el campo de la astronomía, Hipatia fue una pionera en el uso y perfeccionamiento de instrumentos científicos. Uno de sus logros fue la mejora del astrolabio, una herramienta esencial en la navegación y el estudio del movimiento de los astros. Aunque no inventó el dispositivo, sus aportaciones lo hicieron más preciso y accesible, permitiendo a los astrónomos medir la posición de las estrellas y los planetas con mayor exactitud. También se le atribuye el perfeccionamiento del hidrómetro, un instrumento utilizado para medir la densidad de los líquidos. Este dispositivo tenía aplicaciones tanto prácticas como en la medición de la pureza del agua, como científicas, ayudando en experimentos relacionados con la física de fluidos. La habilidad de Hipatia para combinar teoría y práctica demuestra su versatilidad como científica. Aunque gran parte de su legado se centra en sus contribuciones matemáticas y astronómicas, la filosofía era el núcleo de su enseñanza. Hipatia era una ferviente seguidora del neoplatonismo, una corriente que buscaba reconciliar la razón y la espiritualidad, planteando que la verdad podía alcanzarse a través de la contemplación y la lógica. En sus clases, Hipatia no solo enseñaba teorías matemáticas, sino que las vinculaba
con preguntas más amplias sobre la existencia, la moral y el cosmos. El neoplatonismo de Hipatia también defendía la idea de que todo conocimiento estaba interconectado. Para ella, las matemáticas no eran simplemente números y fórmulas, sino un lenguaje para comprender las leyes universales. Esta perspectiva inspiró a sus alumnos y marcó una diferencia en cómo se percibían las ciencias en su tiempo. Lamentablemente, debido a la violencia y la destrucción que marcó su tiempo, no contamos con documentos originales escritos por la propia Hipatia. Sin embargo, su influencia se siente a través de los textos y cartas de sus alumnos, como Sinesio de Cirene, quienes dejaron testimonio de su sabiduría y capacidad pedagógica. En estas cartas se menciona cómo Hipatia no solo enseñaba matemáticas y astronomía, sino también la importancia de vivir una vida virtuosa basada en el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. El trabajo de Hipatia fue crucial para la perseveración del conocimiento clásico durante una época de transición. Sin ella, muchos textos fundamentales de Euclides, Diofanto y Apolonio podrían haberse perdido en el caos que siguió el declive del mundo antiguo. Su papel como intermediaria entre el pasado y el futuro la convierte en una figura indispensable en la historia de las matemáticas y la ciencia. Además, su legado como maestra y modelo de intelectualidad femenina inspiró a generaciones posteriores. Aunque su obra no ha llegado hasta nosotros en su totalidad, Hipatia permanece como símbolo del poder del conocimiento y la razón frente a la adversidad. Para comprender el trágico destino de Hipatia, es esencial analizar el mundo convulso en el que vivió. En el siglo IV, Alejandría ya no era la próspera ciudad multicultural de antaño. Aunque seguía siendo un importante centro intelectual, su atmósfera estaba marcada por las tensiones entre las antiguas tradiciones paganas y el creciente dominio del cristianismo, que había sido declarado religión oficial del Imperio Romano por el emperador Teodosio I en el año 380 después de Cristo. Alejandría era un mosaico de comunidades religiosas y culturales. Griegos, egipcios, judíos y romanos convivían en la ciudad, pero no siempre en armonía. Con la expansión del cristianismo, las tensiones entre las distintas facciones se intensificaron y las luchas de poder se volvieron cada vez más violentas. Los templos paganos comenzaron a ser desmantelados y las antiguas prácticas religiosas se vieron relegadas o perseguidas. La mismísima biblioteca de Alejandría, símbolo del saber pagano, se había convertido en un objetivo político y religioso. Aunque ya había sufrido daños significativos en siglos anteriores, su asociación con las tradiciones clásicas y neoplatónicas la hacía un blanco constante de aquellos que querían erradicar el paganismo. El museo, donde Hipatia trabajaba y enseñaba, estaba en el corazón de todas estas disputas. El destino de Hipatia quedó ligado a un enfrentamiento entre dos figuras claves de la época: Cirilo, patriarca de Alejandría, y Orestes, prefecto imperial romano. Orestes representaba la autoridad secular y tenía simpatías por las tradiciones paganas y filosóficas que aún pervivían en la ciudad. Cirilo, en cambio, era el líder de una iglesia cristiana en ascenso que buscaba consolidar su poder político y religioso. Hipatia, como líder intelectual y figura prominente de la escuela neoplatónica, era vista como una aliada de Orestes. Aunque no participaba directamente en política, su influencia en los círculos de poder y su defensa de la razón y la filosofía clásica la colocaron en el centro del conflicto. Cirilo y sus seguidores veían a Hipatia como un símbolo de la resistencia al cristianismo y como una amenaza
para sus ambiciones. La transición al cristianismo en Alejandría no fue pacífica. Los disturbios religiosos eran comunes y las facciones cristianas, paganas y judías se enfrentaban regularmente en las calles. En este clima, cualquier figura pública asociada con una de estas facciones podía convertirse en un objetivo. Hipatia, como pagana y defensora del conocimiento clásico, era percibida por muchos cristianos como un obstáculo para la completa cristianización de Alejandría. Aunque sus enseñanzas filosóficas eran inclusivas y no se limitaban a una religión o cultura, su prominencia intelectual y su cercanía a Orestes la hicieron vulnerable. Las calumnias comenzaron a propagarse, acusándola de usar su magia y filosofía para influir negativamente en Orestes y oponerse al cristianismo. Una de las estrategias más efectivas para destruir a una figura pública era desacreditarla mediante acusaciones infundadas. A Hipatia se le atribuyó la práctica de la brujería, una acusación común contra quienes destacaban en disciplinas consideradas incomprensibles o misteriosas para la población general. Los sermones de Cirilo y otros líderes cristianos avivaron el resentimiento contra ella, pintándola como una enemiga de la fe y una instigadora de la discordia entre Orestes y Cirilo. El odio hacia Hipatia no solo tenía raíces religiosas, sino también sociales. Su independencia como mujer, su influencia entre los poderosos y su rechazo a los roles tradicionales desafiaban las normas establecidas. Para muchos, Hipatia simbolizaba una era que querían olvidar, la del pensamiento crítico, el pluralismo cultural y el poder femenino. El conflicto entre Cirilo y Orestes escaló y Alejandría se convirtió en un auténtico polvorín. La disputa no solo era política, sino también cultural. Representaba el choque entre el mundo antiguo, simbolizado por Hipatia y su filosofía, y la nueva era cristiana, liderada por figuras como Cirilo. Hipatia, atrapada en este contexto, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Aunque no buscaba el poder político ni religioso, su posición como una de las últimas defensoras del saber clásico la convirtió en un blanco inevitable. Su vida estaba cada vez más amenazada y la ciudad que una vez había sido su hogar comenzó a volverse en su contra. La muerte de Hipatia es uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, un símbolo del enfrentamiento entre la razón y el fanatismo. Ocurrió alrededor del año 415 después de Cristo, en un contexto de intensas tensiones políticas y religiosas en Alejandría. Este brutal asesinato no solo puso fin a su vida, sino que marcó también el ocaso del conocimiento clásico y el comienzo de una nueva era dominada por la intolerancia y la represión. Hipatia, una figura prominente de la filosofía y la ciencia, fue envuelta en la lucha de poder entre Orestes y Cirilo. Aunque no participaba directamente en política, su amistad con Orestes y su posición como defensora de las tradiciones filosóficas la convirtieron en un objetivo para los seguidores de Cirilo. Comenzaron a circular rumores de que Hipatia practicaba la brujería y utilizaba sus conocimientos para manipular a Orestes y mantener viva la división en la ciudad. Estas acusaciones eran especialmente peligrosas en una época en la que cualquier desviación de las enseñanzas cristianas podía ser interpretada como herejía. Cirilo y sus aliados avivaron estas calumnias, presentándola como una enemiga de la fe cristiana y una amenaza para la estabilidad de Alejandría.
Un día, mientras Hipatia regresaba a su casa, fue interceptada por una turba de fanáticos cristianos, liderados por un hombre llamado Pedro el Lector, un ferviente seguidor de Cirilo. La arrastraron fuera de su carro y la llevaron a la iglesia llamada Cesáreo, un antiguo templo romano convertido en iglesia cristiana. Allí, Hipatia fue brutalmente asesinada. Según los relatos históricos, como el del historiador Sócrates Escolástico, la turba la despojó de su ropa y la golpeó con tejas o conchas afiladas hasta que perdió la vida. Su cuerpo fue despedazado y luego llevado fuera de la ciudad, donde fue quemado como si se tratara de un sacrificio ritual. El asesinato de Hipatia envió ondas de choque a través de Alejandría y más allá. Para muchos, marcó el fin simbólico de la era clásica, un momento en el que la razón y el conocimiento sucumbieron ante la ignorancia y el fanatismo. Su muerte no solo puso de manifiesto las tensiones religiosas de la época, sino también el odio hacia una mujer que había osado destacar en un campo dominado por hombres. El papel de Cirilo en su muerte ha sido objeto de debate histórico. Aunque no hay evidencia directa de que ordenara el ataque, su prédica y las calumnias propagadas contra Hipatia lo convierten sin duda en uno de los responsables indirectos de este acto. A pesar de ello, Cirilo fue canonizado como santo por la Iglesia, lo que añade una capa de complejidad y controversia a esta historia. La muerte de Hipatia simbolizó, más que la pérdida de una vida, representó el fin de una era de apertura intelectual y la consolidación de una etapa de dogmatismo. Con su asesinato se silenció una de las últimas voces que defendían la herencia cultural y científica de la antigüedad. La biblioteca de Alejandría, el museo y todo lo que representaban quedaron asociados con una época que el mundo estaba dispuesto a dejar atrás. En los siglos posteriores, Hipatia fue recordada como una mártir del conocimiento y la razón. Su vida y su muerte han sido interpretadas como un testimonio de la fragilidad del saber frente al odio y la intolerancia. Su figura, aunque envuelta en tragedia, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la verdad y el conocimiento en cualquier época. La historia de Hipatia trasciende su tiempo y lugar. Aunque su vida fue brutalmente truncada, su legado como matemática, filósofa y defensora del conocimiento perdura hasta hoy. Hipatia no solo es recordada como una de las grandes intelectuales de la antigüedad, sino también como un símbolo de resistencia frente a la intolerancia y la ignorancia. A través de su trabajo como maestra y comentarista de obras matemáticas y filosóficas, Hipatia desempeñó un papel crucial en la transmisión del conocimiento clásico al mundo medieval. Aunque no sobrevivieron textos escritos directamente por ella, sus enseñanzas influyeron en generaciones posteriores gracias a sus alumnos y a los manuscritos revisados por ella y su padre. Su dedicación a los textos de Euclides, Diofanto y Apolonio permitió que estos tratados llegaran al mundo árabe y posteriormente al Renacimiento europeo. Sin este puente que representó Hipatia, es probable que gran parte de este saber se hubiera perdido durante los siglos de oscuridad que siguieron a la caída del Imperio Romano. Hipatia no solo sobresalió por su intelecto, sino también por su independencia y valentía en una época profundamente patriarcal. Su decisión de no casarse y dedicarse exclusivamente al conocimiento y la enseñanza desafió las normas de género de su tiempo. Su figura se ha convertido en un símbolo para mujeres que luchan por la igualdad en el acceso a la educación y el reconocimiento profesional. En el siglo XIX, el movimiento feminista rescató su historia
como un ejemplo de la opresión que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia y como una inspiración para romper esos techos de cristal. La muerte de Hipatia marcó el choque entre la razón y el dogmatismo, entre la apertura intelectual y la intolerancia. En ese sentido, Hipatia ha sido reivindicada como una mártir del pensamiento crítico. Su trágico final recuerda los peligros de permitir que las ideologías o los intereses políticos sofoquen al conocimiento y la libertad de pensamiento. Durante la Ilustración, los filósofos europeos la identificaron como un icono de la lucha por la razón frente a las instituciones que buscan imponer su autoridad a costa del saber. La figura de Hipatia ha inspirado obras literarias, artísticas y cinematográficas. En 2009, la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, popularizó su historia entre un público más amplio. Aunque con algunas licencias artísticas, la película resaltó su papel como una defensora del conocimiento en un tiempo de oscuridad. Asimismo, su nombre aparece en novelas, pinturas, poemas y hasta en cráteres lunares y asteroides, recordando su impacto más allá de la matemática y la filosofía. Hipatia representa la lucha eterna por el conocimiento y la verdad. En un mundo que aún enfrenta retos como la censura, la manipulación de información y la desigualdad de género, su vida y obra son un recordatorio de la importancia de defender la educación, la razón y la libertad intelectual. Hoy, Hipatia inspira a matemáticos, científicos, filósofos y defensores de los derechos humanos. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del conocimiento y la necesidad de protegerlo, especialmente en tiempos de conflicto e incertidumbre. La vida y muerte de Hipatia de Alejandría nos ofrecen una lección intemporal sobre la importancia del conocimiento, la razón y la tolerancia. Su existencia fue un faro de luz en una época de cambios profundos, marcando el final de la antigüedad clásica y el inicio de una nueva era. Aunque vivió hace más de 1600 años, su legado sigue inspirándonos a valorar el saber y a luchar contra la ignorancia. Hipatia no solo destacó como matemática y filósofa, sino como una mujer que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo. En un mundo que intentaba relegar a las mujeres al silencio, Hipatia alzó la voz y utilizó su intelecto para enseñar, cuestionar y transformar. Representó la resistencia frente al dogmatismo y demostró que el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad son valores universales que trascienden épocas y fronteras. Su trágico final es un recordatorio de los peligros que enfrenta el conocimiento cuando es amenazado por el odio, la intolerancia o las luchas de poder. Pero también es una llamada a proteger esos valores fundamentales que nos hacen avanzar como humanidad. Hipatia no solo fue una víctima, fue y sigue siendo un símbolo de la esperanza de que la luz del conocimiento no puede extinguirse, incluso en los momentos más oscuros. En su vida, Hipatia nos enseñó a cuestionar, a razonar y a valorar la belleza de las matemáticas y la filosofía. En su muerte, nos dejó un legado que trasciende el tiempo, una lección sobre la importancia de defender la verdad, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Hoy más que nunca necesitamos recordar su historia. Hipatia no solo pertenece al pasado, su vida y su legado son un faro que ilumina nuestro presente y nos guía hacia un futuro en el que el conocimiento y la razón prevalecen. Y hasta aquí este capítulo de Matemáticas para dormir. Espero
que te haya servido para conocer a esta gran mujer, a esta luchadora, a esta persona que derribó barreras y que fue capaz de dejar un legado que llega a nosotros tras más de 1600 años. No olvidemos su frase más célebre, que dice algo así como: defiende tu derecho a pensar, porque pensar, incluso de forma errónea, es mucho mejor que no pensar. Y eso es lo que nos tiene que diferenciar a los seres humanos de otras especies. Eso es lo que nos tiene que diferenciar también a los seres humanos del siglo XXI de aquella turba agresiva que la mató. El saber pensar, atrevernos a pensar. Y eso, queridos amigos, queridas amigas, una de las ramas del saber que más nos favorecen para su consecución son sin duda las matemáticas. Hipatia de Alejandría nos enseñó que el conocimiento es inmortal y que, aunque el fanatismo intente apagarlo, siempre encontrará una nueva forma de brillar. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.